Hola, hola, muy buenos días. Sean bienvenidos una vez más ustedes a su espacio Salud por Dos en su revista Tele 15. Un jueves más de salud, hablar de temas interesantes para toda la población y esencialmente para los pacientes que nos visitan desde el punto de vista cardiovascular. Claro está, ustedes saben que la doctora Ives igual nos ayuda con lo que tiene que ver con la salud bucal y todo lo que tiene que ver con la salud de la cavidad oral y demás. Hoy estoy sumamente contento porque tengo una invitada especial que trabaja con nosotros en el Instituto Dominicano de Cardiología. Es una doctora bella, joven, inteligente, con una formación en cardiología, pero además es especialista en arritmia cardíaca. Cuando los pacientes van al consultorio, doctor, me palpita el corazón, siento que me brinca, me siento mal. Ahí llamamos a esta doctora para hablar de arritmia. Es la doctora Laiden Suárez Fuster. Bienvenida, doctora. Gracias por tan linda introducción, qué placer. Y gracias a todos los que están en sintonía con nosotros. Tú sabes que para mí siempre es un placer compartir contigo, no es solo estos espacios, igualmente en los espacios del hospital, en los espacios científicos, en los espacios sociales, por cómo eres, por la persona que eres, siempre está contenta, siempre está feliz. Así que en el día de hoy vamos a compartir algunas informaciones con ustedes de manos de un especialista en arritmia. Yo soy cardiólogo, pero además de cardiología, existen dentro de esa especialidad subespecialidades. Y la doctora tiene una de ellas, que es electrofisióloga, que son las personas que tienen que ver con los manejos, los diagnósticos de las arritmias cardíacas, además del tratamiento. Y si hay que poner algún dispositivo para controlar o mejorar esa arritmia, ellos son los especialistas. Doctora, ¿y qué es eso? Una arritmia. Cuando los pacientes nos dicen, doctor, me dijeron que tengo una arritmia y estoy asustado. Bien, mira, la arritmia cardíaca o las arritmias cardíacas son trastornos cuando el corazón no late de manera regular o no late de manera adecuada. Si uno se pone la mano sobre el corazón, en momentos normales uno siente que el corazón va a un ritmo específico. Cuando hay una alteración, ya sea que va muy rápido o muy lento, entonces se llaman arritmias cardíacas. Perfecto, o sea, hay muchos tipos entonces, sí. Hay diferentes tipos de arritmia. Tú mencionas que si va muy rápido, si va muy lento, o sea, hay arritmias lentas, hay arritmias rápidas. Sí. El electrofisiólogo como yo es el electricista del corazón. El corazón es como una casa, tiene tuberías y tiene electricidad. La electricidad es lo que produce los latidos cardíacos. Cuando los latidos van muy lentos, entonces el paciente tiene lo que se llama bradicardia y muchas veces requiere un dispositivo llamado marcapaso para evitar que vaya demasiado lento. Cuando el corazón va muy rápido, eso se llama taquicardia y pueden haber muchísimas y muchas veces requiere una intervención con medicamentos para controlar y evitar que el corazón vaya demasiado rápido o demasiado alterado. Eso que menciona de marcapaso, realmente a veces las personas se asustan mucho cuando le hablan, hay que ponerle un marcapaso, o sea, crea como una tensión adicional porque piensa que ya no le queda tiempo, que se va. Y realmente a uno le toca explicarle con mucha frecuencia los conceptos generales, porque ustedes son los especialistas en arritmia, pero los cardiólogos tenemos una formación que nos permite hablarle de algunos conceptos generales. Realmente el marcapasos que menciona resuelve la arritmia, o sea, cuando una persona dice, tiene una arritmia, me pusieron un marcapasos, me sané. No necesariamente, el marcapasos funciona como una especie de inversor y evita que el corazón vaya muy lento. Recordemos, el corazón puede ir o muy lento o muy rápido. Normalmente la rapidez del corazón se suele controlar con medicamentos, pero la lentitud no. A medida que envejecemos y a medida que la población se va, se prolonga, ¿no?, en calidad de vida, muchas personas pierden la visión, otras personas pierden la audición, pero hay personas que el corazón se le pone lento y es necesario poner esa plantita para evitar que vaya demasiado lenta. El marcapasos sí nos ayuda a detectar cuando hay alteraciones en el ritmo cardíaco, cuando el corazón no va adecuadamente, y entonces tomar decisiones desde el punto de vista farmacológico. La realidad quizás entramos así rápido, algo muy complejo para hablar de marcapasos, pero la realidad es que no todo el mundo que tenga alguna arritmia o que le han dicho alguna vez que tenga una arritmia, inmediatamente se le va a hablar de un marcapasos. Claro. Son condiciones ya especiales, sí. ¿Verdad? Así es. Donde, como tú dices, donde el corazón se pone extremadamente lento y que peligra quizás en un momento la vida del paciente, pero la regularidad y que la gente nos visita a los cardiólogos es por sentir palpitaciones, por ejemplo. Y hay cosas
que son frecuentes cuando el paciente, doctor, tengo unas palpitaciones que no me dejan tranquilo, siento que el corazón me late de más. ¿Realmente ahí podemos hablar de arritmia? No necesariamente, hay que separar dos conceptos, lo que es taquicardia o palpitaciones. Las palpitaciones es esa sensación de que el corazón nos está latiendo, no necesariamente es porque hay un problema. Muchas veces podemos percibir los latidos del corazón y uno se asusta porque no es lo normal. Y hay condiciones que lo pueden exacerbar, por ejemplo el estrés, la deshidratación, el consumo de alcohol, ese tipo de cosas. Ahora bien, las palpitaciones sí pueden ser un signo o un síntoma de que pueda haber algo más. Y entonces es ahí donde entramos nosotros y hacemos los diagnósticos. Pero no necesariamente el que tiene palpitaciones o taquicardias, como le dicen los pacientes, es porque hay un problema. Pero sí hay que darle seguimiento. Mira, algo que ocurre de manera frecuente en la consulta de un cardiólogo es que a veces van personas jóvenes. Doctor, siento palpitación y a veces siento hasta los latidos en el oído. Y si me acuesto del lado izquierdo, siento que el corazón choca. A veces, te digo, quizás con un miedo extremo. Sí. En ese momento uno tiene que preocuparse y preocuparlo, porque como te digo, hay personas que van con esa tensión y que ya en algún momento quizás le han mencionado la palabra arritmia y ya eso le ha creado un estado de ansiedad. ¿Es de preocupación realmente eso, que me siento esos latidos a veces, o que lo siento en el oído, o si me acuesto del lado izquierdo siento que me choca con la cama, que me da fuerte el latido? Normalmente en pacientes jóvenes, en pacientes que no tienen ningún tipo de enfermedad cardíaca, suelen ser benignas. No estoy minimizando los síntomas, todo síntoma y todo paciente debe ser estudiado de manera puntual e individual, porque no es lo mismo un paciente de 30 años que no sufra de nada, un paciente de 70 años que ya tenga otros procesos. Cada paciente es individual. Cuando los pacientes se acuestan de lado, y eso es algo que yo digo muy frecuente, recordemos que el corazón no está inmóvil, entonces al acostarse sobre el lado izquierdo, pues el corazón se pone en contacto con la pared del tórax, del pecho, y uno puede sentir un poquito más esas sensaciones. Pero si estos síntomas son recurrentes, lo ideal es que usted se los manifieste a su médico de cabecera y que el médico lo estudie en base a sus factores de riesgo cardiovascular. Exactamente, normalmente suelen ser benignos, molestosos, y las personas se asustan, y es lo que le digo a mi paciente, te asustas porque no entiendes qué está pasando, pero una vez uno le explica y uno hace las cosas, pues... Algo importante, Suárez, es que a veces algunas personas jóvenes van a comenzar una vida de actividad física muy intensa, y eso recientemente hemos visto que han pasado situaciones delicadas, y comienzan a hacer esa actividad física muy intensa, quizás sin tener una evaluación cardiovascular previa para investigar que no haya ninguna condición en su corazón que pudiera desencadenar un evento posterior cuando esté haciendo, qué sé yo, una actividad física muy intensa. Porque hay pacientes que realmente pueden desarrollar algún problema cardiovascular cuando están con estrés, como dijiste, en ejercicio muy intenso, que puedan estar tomando alcohol y demás. ¿Es recomendable realmente que lo vea el electrofisiólogo? Oye, mira, te vas a someter a una dieta y a ejercicio de alta competición, a levantar pesas, no sé, o eres un atleta, ¿necesita con obligatoriedad que te evalúe el cardiólogo previo? Sí, definitivamente soy muy pro a evaluaciones pre-ejercicios, pre-deportes. Es muy importante porque muchas veces, lamentablemente, en pacientes jóvenes hay condiciones genéticas que la primera manifestación es una muerte súbita. Es muy triste ver un paciente que no sufre de nada aparentemente, que colapse y tenga una muerte súbita sin uno entender. Si usted va a integrarse a una actividad intensa de ejercicio, dígaselo a su cardiólogo. Y el cardiólogo propiamente pues va a hacer un esquema de evaluaciones y tomar en cuenta qué son las pruebas necesarias o las pruebas mínimas necesarias. Muchas veces hay arritmias que se desarrollan durante el ejercicio nada más. Entonces usted pues debe de evaluar al paciente en un ambiente controlado, monitorizado, para determinar si este tipo de situación pues puede desencadenar algún tipo de episodios arrítmicos. Sí, 100% de acuerdo, y eso es lo que he tratado siempre de llevar a las personas que van a hacer ejercicio así fuerte, porque como tú dices, hay condiciones ahí, que el corazón a veces tiene un daño estructural, tiene un daño de que creció, porque tiene una situación congénita, tiene una miocardiopatía hipertrófica, que si se somete a alto consumo energético de oxígeno puede haber una situación. Por lo tanto, estoy 100% de acuerdo con eso, de que los pacientes deben ser evaluados previo a una actividad
actividad física intensa. Y discúlpame, Josué, no evaluados por cualquier médico, evaluados por un especialista en cardiología. Exactamente. Porque a veces queremos, que me evaluó el médico general. No. Tiene que ser un protocolo responsable y sobre todo dependiendo del tipo de ejercicio que uno vaya a hacer. O sea, uno presume que, por ejemplo, recientemente falleció una persona que hacía ejercicio, que era un pelotero, presume o puede realmente entender que había algo de base, ¿verdad? Sí, que quizá no se pudo diagnosticar a tiempo y que pasó una situación de esa naturaleza. Sí. Estaba hablando con unos pacientes hace unos días justamente que se iban a evaluar porque iban a iniciar un régimen de ejercicio y estábamos hablando del caso y he aquí la importancia de la medicina de la medicina de lo que legal. nos enseñan y de la medicina preventiva y legal. Un paciente joven no se muere así como así. La importancia de las autopsias, porque si hay un problema genético de base, no es solamente el paciente que tuvo el episodio, sino hay que evaluar la familia, los hijos, los hermanos, qué pasó ahí. Es ahí la importancia de las autopsias en este sentido, lamentablemente cuando fallecen. Pero si ya hay un problema detectado y una muerte súbita que no se recuperó, hay que analizar. Mira lo importante que has mencionado. O sea, no es, y es lamentable que fallezca una persona, pero quizás ya no es lamentarse lo que pasó ahí, sino investigar qué pueda pasar en sus hermanos, qué pasó con sus padres, y si tiene hijos, qué pasa con sus hijos. Sí. Porque realmente una vez tuve así un paciente muy joven que hizo una muerte súbita, y luego 3 de sus hermanos tenían condiciones que podían llevarlo a una muerte súbita también, que no habían sido detectadas. Por lo tanto, entiendo que sí, que eso es sumamente interesante. Y existe, Laide, si se puede identificar a tiempo algo que se puede hacer con un paciente que tenga una condición de esa naturaleza o que haya hecho una muerte súbita recuperada, porque la palabra muerte súbita asusta muchísimo porque realmente es muerte súbita, usted está bien y de repente cae muerto. Pero existe el concepto también de muerte súbita resucitada, o sea que usted estuvo en un lugar por suerte y alguien le ayudó, le resucitó, le dieron una cardioversión eléctrica y después que identificó eso, ¿existe cómo yo prevenir que vuelva a ocurrir una situación de esa naturaleza? Sí, absolutamente. La mayoría de las personas que hacen muerte súbita requieren el implante de un marcapaso especial llamado desfibrilador cardíaco implantable. Es un marcapaso especial que su trabajo es básicamente, en el caso de que usted haga una arritmia mortal que pueda dar al traste con la vida, pues entonces darle un choque eléctrico. Es lo mismo que tener, como aparecen en las películas, que te ponen las paletas y te dan un corrientazo. Es lo mismo, pero esto va dentro del corazón con unos cables especiales y evita que el paciente pues haga una muerte súbita y no se pueda recuperar. Sumamente interesante, y esos son, entiendo, de los dispositivos que ustedes trabajan a diario. De hecho, igualmente lo que trabajamos falla cardíaca, sabemos que existen dispositivos para algunos pacientes que hacen arritmia, que ayudan también al corazón. ¿Qué es lo que quiero realmente que la población tenga claro? O sea, si usted tiene una condición especial, si usted es hipertenso de larga evolución, si ha hecho un infarto, si un familiar suyo tuvo una condición de una muerte súbita o que le dijeron que tenía una arritmia, usted debe ser evaluado, porque existen entonces condiciones que el cardiólogo puede identificar y luego si necesita la ayuda específica del cardiólogo electrofisiólogo, puedan entonces identificar la situación y buscar cómo evitar que vuelva a ocurrir. Y porque a veces, si no está, o a veces no, la mayoría de las veces tú no vas a estar en un lugar donde puedan ayudarte, que puedan resucitarte si pasó una muerte súbita. He visto, Laiden, que en la mayoría de los aeropuertos existen equipos de desfibriladores y algunas plazas comerciales de nuestro país igualmente existen. Y tendríamos quizás la población general, los que no son médicos, quizás los médicos y los cardiólogos tengamos el conocimiento, pero en la población general, ¿y existe algo de entrenamiento o se necesita entrenamiento para aplicarlo? O cualquier persona cayó uno muerto, no respira, el corazón no late. O sea, ¿cómo identifico eso y cómo puedo ayudarle? No, normalmente cuando existe una situación así, la mayoría de personas no saben qué hacer, a menos que haya un personal de salud, porque se turban, porque no estamos entrenados, porque quizás tenemos que hacer un trabajo un poquito más fuerte en las escuelas, en las universidades. ¿Qué hacer cuando hay un colapso? Cuando una persona cae como un saco de papa, como dicen por ahí. ¿Qué voy a hacer? Y las sociedades internacionales ya tienen programas integrados a los distintos programas educativos, valga la redundancia, donde se les enseña a dar esos auxilios.
Normalmente los aparatos que están colocados vienen automatizados para que uno vaya haciendo lo que el aparato le dice, pero todavía nos falta un poquito más de educación y creo que nos corresponde a la sociedad especializada y a todos nosotros pues exigir eso. ¿Qué hago cuando hay una persona que está delante de mí, va caminando y se cae? Creo que eso sería un tema interesantísimo de discusión, porque en la realidad existen, aunque ustedes no lo crean, existen muchísimas plazas, equipos sumamente modernos, extremadamente modernos, para aplicar un choque eléctrico en el caso de que un paciente lo necesite. El problema es, como dice la doctora, estamos en capacidad, la sociedad en sentido general, de saber que están primero en las plazas, dónde están ubicados. En la plaza donde están hay un cuadrito, donde hay como un corazoncito dibujado, nadie sabe, pero a veces las personas no saben para qué sirve. Exacto. O sea que sería importante que incluso las plazas comerciales que lo tienen instalado y las que no lo tienen lo instalen, pero que hagan algunos momentos de orientación hacia la comunidad que le visita, a las personas que le visitan a las plazas en sentido general, para que hagan algún entrenamiento y que la gente identifique que eso está ahí, incluso, qué sé yo, una señalización muy específica, desfibrilador en tal sitio, porque eso es frecuente. Sí. Y realmente se pierden vidas porque a veces no podemos identificar a tiempo esta situación y poder ayudar al paciente. Absolutamente. O sea que hay algo también interesante, Laiden, y las arritmias cardíacas le puede dar a cualquiera. Pueden ser jóvenes, viejitos, o es más frecuente en personas más mayores. ¿Cómo realmente manejamos esa información de la frecuencia en la arritmia desde el punto de vista de edad? No, depende del tipo de arritmia, como todo. O sea, hay arritmias que son mucho más frecuentes en jóvenes por el mecanismo a través del cual se producen. Hay arritmias que son más frecuentes en personas un poquito más añosas, pero nadie está exento. En cualquier momento nosotros podemos tener una condición que nos provoque una arritmia cardíaca, que puede ser permanente o no, porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo sencillo. El dominicano que casi no bebe, le gusta mucho después de fines de semana largos, después de Semana Santa, muchas veces vemos arritmias que se manifiestan por el alto consumo de alcohol. El alcohol es gasolina para el corazón. Entonces, cuando uno tiene una situación que puede ser desencadenada por un consumo excesivo de alcohol, porque nos alegramos mucho, podemos tener una arritmia que puede ser revertida momentáneamente. Hay arritmias que no, hay arritmias que son un poquito más permanentes. O sea, perdón, tú me estás diciendo entonces que aquellos jóvenes que toman ese fin de semana entonces para esa diversión extrema de mucho consumo de alcohol, y a veces no solo de alcohol, sino bebidas energéticas juntas, su juca, tienen realmente mucho más riesgo de tener una arritmia en ese momento y pudiera eso complicarse. Sí, absolutamente. Hay personas que no toleran estas frecuencias tan altas del corazón y pueden hasta desmayarse. Y normalmente esto lo vemos en pacientes que tienen este tipo de comportamiento. Obviamente se modifican ciertos factores para evitar que esto suceda, pero muchos de estos pacientes terminan en la sala de emergencia. Mira, lamentablemente a veces la juventud, cuando se juntan a esos días de gozo, de diversión, a veces no toman en cuenta muchas de estas condiciones. He tenido la oportunidad de hacer algunos reportes, artículos de periódico hablando realmente de bebida energizante y arritmia o de lo que pasa a nivel del corazón, con el permiso de ustedes los electrofisiólogos, de una manera quizás superficial para que le entienda la población, y vemos realmente que hay un riesgo aumentado de eventos, no solamente de la arritmia, sino que esa arritmia puede llevarte a otras condiciones, a una muerte súbita incluso, o a un evento cerebrovascular, donde una gente joven que haga una situación de ese tipo, lamentablemente se le va la vida. Así es. Pues imagínate, una gente de, qué sé yo, de menos de 40 años, que de repente quede con un lado, con un lado muerto, porque es un evento cerebrovascular, lamentablemente le cambia la vida. Así que, Laiden, ya de manera final, porque el tiempo aquí vuela, y para mí duraríamos el día entero tú y yo hablando, porque sé que tienes muchísima información y experiencia en lo que haces, pero ¿existe alguna forma que podamos prevenir las arritmias, o sea, en la población en sentido general? Que yo diga, bueno, ¿qué personas tienen más riesgo y cómo yo hago que esa persona evite una condición que le pueda dar al traste con la vida?
En primer lugar, toda persona debe ser evaluada por el cardiólogo. De nuevo, soy muy inquisitiva en este sentido de que las evaluaciones cardiovasculares no es cuando uno se está muriendo ni cuando uno está mal. Sí. Uno debe de ir al cardiólogo por lo menos una vez al año, porque hay situaciones que se desarrollan que uno no se da cuenta, y a menos que te estudies y a menos que te evalúen y te hagan unos exámenes específicos buscando ciertas cosas, es importante tomarlo en cuenta, y más si vas a tener una vida activa en deporte y ese tipo de cosas. Número 1. Número 2, revisar la historia familiar, conocer de qué se murió tu abuela, de qué se murió tu abuelo, qué le pasó al tío, porque eso es importante. Hay un factor genético también que arrastramos y puede ser que predisponga a arritmias fatales. Número 3, ejercitarse de una manera responsable y adecuada. No todos los ejercicios son buenos. Aquí hay gente que se quiere meter a hacer una serie de cosas. 200 kilos y nunca ha hecho nada. Exactamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Número 4, evitar el consumo de alcohol y de sustancias energéticas, incluyendo ciertos suplementos que andan por ahí rodando. Y básicamente nada, su seguimiento cardiovascular. Bien, gracias, doctor. Señores, la doctora Laiden Suárez, quien es cardióloga, electrofisióloga, ha tenido la gentileza de compartir con nosotros en el día de hoy y hablar de arritmia cardíaca. Le agradezco, doctora. Gracias por siempre la invitación. Usted hermosa e inteligente. Gracias a ustedes por compartir con nosotros en este día y nos vemos el próximo jueves. Y un saludo a la doctora Ibe, que estuvo de cumpleaños en el día de antes de ayer. Fue el martes, doctora, así que no se me olvida. Abrazos.